Qué bonito es poder entender el sueño de Dios. El sueño de Dios que es alcanzar el mundo. A veces, encontrar sentido a lo que hacemos tiene sentido cuando entendemos a Dios. Si no, a veces no podemos tener coherencia en nuestra fe cristiana. Mi objetivo y mi sentimiento de siempre ha sido cómo entender a Dios, cómo comprender a Dios para que mi fe tenga una coherencia y yo no ande perdido. Sepa siempre lo que mi fe me demanda y lo que mi fe me responsabiliza. Mira, cuando nosotros queremos entender a Dios, tenemos que entender por dónde empieza Dios su deseo. ¿Por dónde empieza todo? Todo empieza por un desastre en el que el hombre quiere ignorar a Dios, se distancia de Él y decide por su propia cuenta tomar sus decisiones al margen de Dios. Pero el sueño de Dios continúa a pesar de nuestros errores. Y en el libro del Génesis, que todos conocemos esa promesa hecha a Abraham, Dios tiene un sueño. Y el sueño de Dios son las naciones. Si nosotros entendemos y partimos de ahí, muchas de las cosas que vamos a vivir en nuestra fe va a tener una coherencia, va a tener una comprensión. El sueño de Dios son las naciones, o las etnias, o la multitud de grupos que hay en el mundo entero. Porque cuando hablamos de raza, no hay muchas razas. Según los expertos que estudian este tema, hay una sola raza, la raza humana. Solamente que hemos nacido en sitios y en lugares tan diferentes que nos hacen diferentes por lo que vivimos, comemos, vestimos y dónde estamos. Pero raza solamente hay una, la raza humana, por la que Dios se desvive y es, digamos, el sueño de Dios. El sueño de Dios que le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que partiendo de ahí, yo siempre busco cómo tener coherencia con ese sentimiento de Dios, para que todo lo que yo vaya a vivir y a experimentar en mi vida cristiana tenga un sentido. Trabajar para el sueño de Dios, trabajar para el deseo de Dios, trabajar para lo que a Dios le preocupa, trabajar para lo que a Dios le emociona, trabajar para lo que realmente Dios ha entregado lo máximo que tenía, como hemos oído en la Santa Cena, que era a Jesús en favor de toda la humanidad. Y ahí es donde tú y yo nos vemos envueltos. Si quieres que tu fe tenga sentido, tienes que amar lo que Dios ama. Si tú quieres que tu fe tenga sentido, tienes que emocionarte lo que a Dios le emociona. Tienes que entregar tiempo, responsabilidad en aquello en el que Dios quiere verte ocupado. Y a veces esto no es tan fácil, porque necesitamos estar cerca de Dios para entender todos estos entresijos y todas estas cuestiones de forma de pensar para que yo pueda amar lo que Dios ama. ¿Sabe lo que Dios ama? Tú. Y el que tienes al lado, y el que tienes detrás, y al que no conoces, y aquel que a lo mejor nunca llegarás a conocer. Eso es lo que Dios ama. Que lo que Él anhela pueda llegar hasta lo último de la tierra. Que lo que Dios desea pueda ser conocido hasta el último rincón de la tierra. Y ahí es donde tú y yo nos vemos envueltos. En un plan de evangelización, en un plan de comunicación del mensaje que va a llegar hasta lo último de la tierra. Es donde toma responsabilidad tu compromiso y tu
sentido de vida cristiana. Si no entendemos esto, todo lo demás no va a tener sentido. Porque nos vamos a preguntar, ¿para quién trabajo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué esto me preocupa? ¿Por qué tengo que tomar responsabilidad? ¿Por qué tengo que entregarme? ¿Por qué tengo que darme? ¿Por qué tengo que entregar mi tiempo? ¿Por qué todo lo que hay alrededor de mí le pertenece a Dios? ¿Esto por qué es? Porque cuando nosotros entendemos nuestra participación en el sueño de Dios, todo tiene sentido. Aún las complejidades y aún las maneras tan diferentes en que Dios puede obrar. Y pongo como ejemplo, ¿cómo puede tener sentido que la venta de un hombre esté dentro del plan de Dios? Todos conocemos la historia de José. 12 hermanos, sabéis que había 12 y una. 3 hermanos. 12 hermanos venden a un hermano. Y lo venden porque aquel muchacho con 17 años se le ocurre manifestar lo que Dios estaba poniendo en su mente. Y lo venden. José no podía imaginar en la vida que él estaba dentro del plan de Dios, que él formaba parte de lo que Dios tenía planteado. Pero la obra de Dios en José comenzó con una historia muy triste. Fue vendido por los hermanos, llevado a un país diferente, a una cultura diferente, donde nadie conocía a Dios en la forma en que él lo conoció, y Dios seguía obrando en la vida de José hasta que el plan de Dios se hizo realidad. Todo esto metido en 400 años que estuvo Israel en Egipto. Más todo lo que Dios decidió hacer con el pueblo de Israel hasta llevarlo a la misma tierra donde lo sacó, la tierra prometida. Se tiraron 40 años bregando con circunstancias, situaciones y maneras bastante complejas de entender. Maneras absolutamente muy diferentes y muy distintas. Pero Dios seguía obrando y tramando su plan. El plan de Dios eran las naciones. Hasta que este mensaje no llegue a lo último de la tierra, no se cumplirá el deseo de Dios. Hasta que el último hombre escuche el Evangelio, no se cumplirá el plan de Dios. Fijaros qué interesante es cuando, en alguna forma, el deseo de Dios, como dice Isaías, se preocupa incluso por aquellos que ni le buscan ni preguntan por él. Dice Isaías, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a una nación que no invocaba mi nombre, heme aquí, por gente que no preguntaba ni siquiera por Dios. El plan de Dios es complejo entenderlo. El plan de Dios es a veces diferente a lo que nosotros tenemos planteado. Y para eso, hermanos, necesitamos la luz de Dios. ¿Cómo puedo yo entender a Dios? ¿Cómo puedo yo comprender a Dios? ¿Cómo puedo yo tener la certeza que estoy en el plan de Dios y que estoy en la línea de lo que Dios quiere? Partiendo de este deseo, uno tiene que entender que para entender esto, que es sumamente exigente, porque lo primero que Dios le pide a Abraham es: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dice por dónde va a tirar, no le da unos planes específicos, sal de aquí y vete allí. Y a veces lo exigente del Evangelio es entender por qué tenemos que tomar decisiones y por qué tenemos que argumentar ciertas maneras de pensar para entender a Dios. Dios te va a sacar, para entender su plan, te va a sacar de tu zona de confort. Si no estás dispuesto a eso, no vas a entender nunca a Dios. Porque el plan de Dios es responsabilidad, es respeto a las cosas de Dios, es entrega, es sacrificio. Y en cuanto uno ama lo que Dios ama,
Dios va a sacarte de donde tú estás. Y es ahí donde ese convencimiento de amar lo que Dios ama va a salir a la luz. ¿Cuánto estás tú dispuesto a poder poner sobre la mesa para que el sueño de Dios permanezca en tu corazón y no muera? Porque una de las cosas que nosotros tenemos que procurar es esforzarnos para que el sueño de Dios no muera en nuestros corazones, para que nuestra fe tenga coherencia, sentido y dirección. Si no es así, muchas veces no estamos entendiendo lo que hacemos. Dice el Evangelio que Jesús pronunció cierta frase y dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante entender a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la extensión de Dios para que nosotros podamos entender a Dios. Digamos, Jesús, hablando musicalmente, es la mejor versión que Dios tiene. No hay otra representación más real, más auténtica, más fidedigna, más igual que lo que Jesús nos va a enseñar por medio de lo que Él trae del Padre. Así que Jesús por eso pronuncia esas frases tan fuertes. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para mucha gente, ¿qué es tener luz en la vida? Podemos tener diferentes conceptos, diferentes formas de pensar. Pero a veces lo que oscurece nuestra mente es que somos ignorantes, que somos distanciados, que somos diferentes e indiferentes a lo que Dios siente y desea. Eso produce una ignorancia de dónde y cómo y de qué manera yo tengo que desempeñar mi fe cristiana. Seguramente no habrá ningún compromiso más mayor y más exigente que entregar tu vida por los demás, porque ese es el patrón por el cual Jesús nos enseña de cómo tenemos que continuar nuestro seguimiento a Él. La entrega a los demás. Te cueste lo que te cueste, te exija lo que te exija, te plantee el mayor reto del mundo que tú puedas tener por delante, las personas es el mayor reto que Dios te va a plantear. Por eso la luz de Dios es importante que brille en nuestra mente. Si la luz de Dios no brilla en nosotros, no vamos a tener comprensión de lo que Dios nos exige. Fijaros por dónde empieza Dios su desvarío o sus diferencias con el hombre. Mucho antes que todo sucediera, dice la Biblia que la tierra estaba envuelta en desorden y en tinieblas. ¿No? Eso es lo que dice el Génesis, el principio, los orígenes, de por dónde empieza todo. La tierra estaba desordenada y vacía. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y creó Dios la luz y vio que la luz era buena. Porque la luz alumbra nuestro entendimiento. La luz nos da transparencia. La luz nos da comprensión. La luz nos da formación. Y la luz nos da paz. Cuando Jesús nos dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, yo quiero comprometer mi vida a ese dicho de Jesús. La única manera de entender a Dios es poder estar cerca de Jesús. La única manera de comprender a Dios es estar cerca de Jesús. La única manera de identificarse con Dios es amar lo que Dios ama. Y rechazar lo que Dios rechaza. Eso es como los negocios de los bancos. Conseguir dinero barato y venderlo caro. Pues lo mismo. Para Dios es lo mismo. Amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza. Porque solamente así vamos a entender
cómo se hace y se cumple el plan de Dios. Viendo la panorámica que tenemos aquí, Jesús vino al mundo y dice el Evangelio que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay gente que decide vivir en la ignorancia de Dios. Hay gente que decide vivir distanciado de Dios. Hay gente que quiere vivir ajenos a la vida de Dios. Y en su libertad pueden decidir lo que quieran. Pero los que hemos decidido seguir a Jesús, tenemos que tener la luz de Dios en nosotros. Para que nuestra vida tenga una coherencia y un sentido. Yo no quiero vivir mi vida sin sentido. Quiero que las cosas que yo hago, por las que yo me comprometo, en las que yo me responsabilizo, en las que gasto mi tiempo, mi familia, mi dinero y todo lo que yo represento tenga sentido. Y esto lo envuelve todo. El deseo de Dios lo envuelve todo. Que en ti serán benditas todas las naciones. Y Jesús vino con ese tipo de sentimiento, pero no fue entendido. Jesús no fue entendido. Y en la manera en que Jesús explica por dónde Él quiere abrir caminos nuevos, en muchas ocasiones la parábola de la mujer samaritana a mí me simboliza mucho de cómo nuestra fe y la iglesia en nuestro tiempo tiene que entender cómo derribar barreras, derribar tabiques, derribar fronteras para que el reino de Dios se extienda. Samaritanos y judíos no se trataban, no se llevaban bien, se llevaban como el perro y el gato. Jesús, envuelto en un plan de evangelización, en un plan de proclamas del reino de Dios, no es entendido y encima se encuentra que, según el Evangelio de Juan, dice que era necesario pasar por Samaria. Era una región de judíos sin peregrí. Los samaritanos eran gente que las cosas de Dios las creían, pero no eran tan exigentes, ni eran tan legalistas, ni eran tan religiosos como la parte de Jerusalén. Y eran gente que no tenían mucho prestigio por parte de los religiosos. Pero Jesús vio la necesidad de pasar por ahí. Derribar barreras para que el Evangelio corra, se extienda y el plan de Dios continúe. Fue perdido, pero Dios aprovechó su plan para que Israel volviera a la tierra prometida. Los judíos y los samaritanos no se trataban, pero Jesús estaba haciendo su ministerio. Esto no puede ser así. Y se encuentra con una mujer que tenía sus dudas. ¿Cómo tengo que servir a Dios? Porque tu gente dice que tengo que ir a Jerusalén, pero mi gente dice que tengo que ir a Gerizim, al monte Gerizim. Y eso es mucho que la iglesia hoy en día puede vivir. Podemos haber recibido la noticia de Dios desde perspectivas diferentes y culturas diferentes y enseñanzas diferentes. No podemos hacer de eso una barrera donde el Evangelio se atasque. Porque recuerda, el plan de Dios no es aprobar lo que tú piensas o sientes o crees que es Dios. El plan de Dios son las naciones. Y nosotros tenemos que contribuir derribando barreras, impedimentos, maneras en que el plan de Dios se para o se paraliza o se queda quieto. Y para eso yo tengo que tener la luz de Jesús en mí. Si no, es imposible. Si no, voy a pensar como esta mujer. Este dice que es aquí y aquel dice aquí. ¿Tú qué dices? Porque eso es algo que puede resolver todas las dudas que tú y yo podemos tener acerca de Jesús. ¿Cómo entender a Dios? ¿Cómo comprender a Dios? Señor, ¿tú qué piensas? Y creo que sería una buena pregunta en mitad de tus dudas y en mitad de tus interrogantes. Señor, ¿tú qué piensas? Porque está claro que tú tienes libertad para pensar, y yo también. Y está claro que tú tienes libertad para decidir, y yo también.
Pero cuando se trata de afirmar el plan de Dios, ni lo tuyo ni lo mío sirve. Señor, ¿tú qué piensas? Eso fue lo que le preguntó la mujer samaritana a Jesús. ¿Sabéis que Jesús no le respondió a su pregunta? No le dijo si tienes que ir a Jerusalén. Le dijo, ahora ha llegado el momento donde tú tienes que dejar tus argumentos y tú los tuyos. Ahora es hora de que se busque a Dios de corazón y de verdad. Porque eso es lo que Dios está deseando. Así que si nosotros tenemos algo que entender y comprender mejor, es que es mucho más fácil, es mucho mejor sacrificar, responsabilizarse, entregarse, formarse, para que el plan de Dios tenga su cumplimiento, que yo mantenerme en mis argumentos toda la vida. Eso es algo erróneo y que no sirve para que el plan de Dios continúe y se agrande y se ensanche. Yo tengo que responsabilizarme porque la luz de Dios que alumbra mi vida me diga qué tengo yo que sacrificar, qué tengo yo que comprometerme, cómo me tengo que responsabilizar, cómo me puedo yo identificar con lo que Dios siente y desea, qué me exige a mí el sueño de Dios y qué me identifica a mí con el sueño de Dios. Porque de ahí van a venir muchas experiencias en las que si tú entiendes ese principio, el resto de las cosas van a funcionar. El resto de las cosas van a marchar adelante. Fijaros que en muchas ocasiones nosotros podemos ver un disparate en lo que sucedió en el día de Pentecostés. ¿Sabéis que hay una diferencia entre Pentecostés y Babel? En la Torre de Babel todas las naciones y todas las lenguas estaban allí reunidas, pero iban tras un fin y un argumento personal. No estaban persiguiendo lo que Dios deseaba. Y Dios confundió sus lenguas y todo se echó a perder. Pero el día de Pentecostés, dice el libro de los Hechos, que gente de todas las naciones y de todas las regiones se unieron a una para buscar a Dios. Y en mitad de ese tumulto, Dios decidió derramar el Espíritu de Dios sobre toda aquella gente y comenzaron a glorificar a Dios en nuevas lenguas. Y dice el libro de los Hechos que había gente de todos los sitios, pero había un mismo espíritu que perseguía el sueño de Dios. Y a partir de ahí, gente como tú y como yo, ignorantes, inexpertos, el Señor se le había ido, había muchos comentarios acerca de Jesús, se habían quedado prácticamente sin el director de orquesta, y comenzaron a hablar de Jesús por el espíritu y la impresión que Dios le había dado a cada uno en sus vidas. Y el evangelio se extendió como la pólvora. Llegaron a la región de Samaria, una experiencia de Pedro, y Pedro, fíjate qué interesante, entendía cómo había que hacer las cosas según sus planteamientos. Y entendía que había unos y había otros. Unos que tenían derecho y otros que no tenían derecho. Y en su tiempo de oración, que es donde Dios va a aprovechar para hablarte a ti y a mí, Dios va a aprovechar tu tiempo de oración para hablarte y explicarte en qué consiste servirlo. Podemos estar orando con todos nuestros argumentos y con todas nuestras inquietudes, con todas nuestras verdades y con todas nuestras razones. Pero el Espíritu de Dios es bueno que te confronte a ti con la palabra. Y le faltó decirle, Pedro recuerda que la promesa a Abraham, esta gente
que no me buscaban, que no preguntan por mí, estaban dentro de mi corazón. Y Pedro no lo entendía así. Y al hombre lo primero que se le ocurre es ir a la casa de Cornelio y decirle: qué desagradable es para mí entrar en tu casa. Fíjate qué presentación. Qué desagradable es para mí entrar en tu casa, porque tú eres alguien que no estaba en mi lista. Yo no contaba contigo ni con tu gente. Pero Dios, interesante, pero Dios me ha mostrado. Si Dios no te lo muestra, tus diferencias, tus juicios, tus argumentos vas a mantenerlos por vida. Por eso es interesante nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intercesión delante de Dios. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. A ninguno. Por muy difícil que a mí me caiga o me repatee, a ningún hombre llame común o inmundo. Pero eso no fue todo, porque lo que Pedro tenía que ver fue algo interesante. Ver cómo los gentiles eran llenos del Espíritu Santo en sus mismas narices y tener que reconocer delante de su gente. No puedo explicar otra cosa que la que vi. Yo fui allí, le expliqué que Jesús había venido a perdonar los pecados de la humanidad y de repente sobre esta gente cayó el mismo Espíritu Santo que sobre nosotros en Pentecostés. ¿Qué tengo yo que decir a eso? Y ahí es donde muchas veces nuestros argumentos mueren. Si Dios habla, si Dios decide, si Dios marca una iniciativa, si Dios está diciéndonos cómo tenemos que conducirnos, tú y yo tenemos que callar. Si Dios decide, ¿qué tengo yo que decir a esto? Pero lo peor fue explicarle a Pedro a la iglesia qué y cómo fue su experiencia. A gente que se mantenía en el argumento de Pedro, a gente que se mantenía en la manera de pensar de Pedro. Pedro le tuvo que explicar la experiencia que tuvo con los samaritanos. Mira que me pasó esto. Pero de verdad que esta gente también son como nosotros. Fijaros qué expresión. ¿Esta gente también son como nosotros? No iban mucho al sueño de Dios en el Génesis 12. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo trabajar para el sueño de Dios. ¿Qué tengo yo que poner y qué tengo que quitar? ¿Cómo me puedo identificar con Dios y por qué no me identifico con Dios? Es bueno que la Biblia nos confronte. Es bueno que la Biblia nos analice. Es bueno que la Biblia, si debemos ser juzgados, seamos juzgados por la palabra de Dios, no por ti y por mí. Si yo tengo que ser juzgado, que la palabra de Dios me juzgue. Porque es la única que va a permitir que la gracia de Dios se derrame y la misericordia de Dios se derrame sobre mí. Y cuando yo entienda eso, que aún siendo pecador, injusto y una persona que no entiende ni sabe mucho, la gracia de Dios se ha derramado sobre mí. Y cuando yo eso lo entienda, al que yo vea por el camino, no lo miraré de lejos y pasaré de él, sino me detendré. ¿Entendéis lo que es tener la luz de Jesús? Es entender por qué Jesús mete parábolas como la del samaritano en los evangelios. ¿Por qué está esa parábola ahí? Está para recordarnos que un día nosotros fuimos samaritanos tirados en el camino y que alguien nos sacó sin méritos y sin derechos, pero alguien nos ayudó. Cuando tú ves una situación como esa,
Acuérdate de dónde el Señor te sacó a ti, para que tú te pares. Comprendas que hay gente que vive en situaciones difíciles y complejas. No lo mires y pases de largo, porque entonces la luz de Dios no estará en ti. Porque el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo saber que la luz de la vida, la luz de Dios está en mí? Cuando yo entrego mi vida al completo por los demás. Entonces comienzo a entender en qué consiste la vida. Cuando vivo para los demás, entonces cuando el plan de Dios se revela y yo lo comprendo en mi mente. Cuando yo veo que hay gente que vive mal y sufre y yo pongo de lo mío para sacarlo de donde está y le hablo de que hay un plan de salvación y de perdón de Dios para él. Y le puedo decir con todas las garantías, Dios te ama a ti porque me amó a mí primero. Amar lo que Dios ama nos va a meter de lleno en lo que es el plan de Dios. Por eso los creyentes en nuestro tiempo, la exigencia de Dios es más bien cómo derribar las barreras, los obstáculos que a veces levantamos de ideas, de culturas, de formas y de maneras que no contribuyen al que el plan de Dios se haga. Que la voluntad de Dios quede libre en tu corazón y en tu mente de tal forma que tú, al caminar, puedas tener la confianza de que estás haciendo y cumpliendo el deseo de Dios. La vida es muy corta y precaria. Y además, a veces no es tan larga como nosotros creemos. Y además no nos va a acompañar en todo lo que nosotros deseamos y queremos hasta el día en que nosotros decidamos de no estar aquí. La vida es corta y precaria. Y a veces no nos da lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo entender que la luz de Dios está en mí? ¿Cómo entender que a veces no estoy dentro de lo que Dios quiere? ¿Cómo entender que debo de buscar un tiempo especial para con Dios, para entender esto un poco mejor de lo que lo entiendo? No todo el mundo vive las mismas vidas. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No todo el mundo tiene lo que necesita a su alcance. Mira, yo a veces hemos tenido 10, 12 días aquí a un grupo de misioneros que vienen de todos los sitios y cuentan sus experiencias y yo siempre he dicho que cuando yo los escucho a ellos, yo me revoluciono por dentro. Porque están llegando a tantos sitios, están llegando a tantas culturas, están llegando a tantos lugares a los que yo no voy a tener oportunidad de llegar. Por eso nuestra responsabilidad es ver cómo el plan de Dios con unos y con otros y con unos, contigo, conmigo, con este aquel, podemos entre todos cubrir ese abanico de responsabilidad y de necesidades que hay para que el deseo de Dios llegue a toda criatura. Y tú juegas un papel muy importante en lo que Dios quiere hacer. Solamente que hay muchos razonamientos humanos que no nos sirven. Mientras presidentes del mundo decidían levantar unos muros para separar a un país de otro, nosotros tenemos que derribar las barreras para llegar a todos los rincones del mundo. Barreras religiosas, barreras culturales, barreras ideológicas, barreras de argumentos. Porque al fin y al cabo, lo que Dios desea es que su plan llegue hasta el último rincón del mundo. Y te digo con temor y te digo con respeto, tus argumentos a Dios
no le sirven. Y los míos tampoco. Tú puedes levantar bandera o razón en algo que tú entiendas y cuando tú llegues a la presencia de Dios, argumentos no le van a servir a Dios para nada. Te va a preguntar la pregunta que sabemos que cae en el examen. Yo eso ya me he repetido varias veces. Esa pregunta, tened cuidado que esa pregunta cae en el examen. Así que estudiarla bien. Despreocuparos de aquello que Dios nunca os va a preguntar. Nunca te va a preguntar la denominación que perteneces. Nunca. Si tienes más verdad teológica que otro, no te lo va a preguntar nunca. Así que no te prepares para eso. Cuantas mayores barreras puedas derribar, mejor. Pero te va a preguntar, esta sí que cae en el examen. Prepárate para eso. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Y en la cárcel también. Y eso nos marca cuál es nuestra actuación. Que cuando algunos de los que nos rodean, en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, en los institutos, en las universidades, en nuestros lugares de vecinos, cuando veamos a alguien en una necesidad urgente, no lo mires y pases de largo, porque lo estarás haciendo con Dios también. Estarás diciéndole a Dios, no me interesa lo que tú sientes o lo que tú piensas. Jesús le decía, porque cuando alguno de estos más pequeños atendisteis, a mí, lo dice así, a mí me atendisteis. Por eso decía, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendremos la capacidad de decidir, de elegir, de servir con alegría, de tener sentido, de tener dirección, de tener una manera de cómo invertir nuestros días. La vida no es larga, es corta. Y cuando ya somos mayores y tengamos que ir, espero que no, con un bastoncillo doblado o que el habla se nos pierde, que hayamos perdido toda la capacidad de hacer cosas. Para muchos será un tiempo donde tú digas, Señor, gracias porque me diste la oportunidad de servir muchos años, y para otros será, Señor, gracias, ay, cómo no me di cuenta de cómo tenía que haber invertido mi tiempo, mi dinero, mi responsabilidad, mi sacrificio, cómo no me di cuenta de esto. Porque el que me sigue no andará en tinieblas. Y las tinieblas son la ignorancia de lo que Dios desea. No es tanto ignorar o no saber ideas teológicas, sino ignorar lo que Dios desea. Y por eso a veces nosotros estamos tan irregularmente. Pero si nos sumamos al sueño de Dios, al que yo te aconsejo, no permita que el sueño de Dios muera en tu vida. Así que tener luz es mantenernos en el sueño de Dios. Y eso es lo que en esta mañana a mí me gustaría dejarte. Y para eso vamos a orar, antes que Mari Carmen nos explique el niño de Navidad. Somos gente de distintos sitios. Tenemos muchas formas de comunicarnos con nuestra gente. Pero, ¿por qué crees que tú has caído aquí en Antequera, en Andalucía, en España? ¿Es casualidad? ¿Fueron tus pretensiones económicas prioritarias? ¿Tuviste el plan de Dios en segunda, en tercera o en cuarta opción? Pero lo cierto es que estás aquí. Y quizás Dios quiera remodelar, aclararte, hacerte comprender con mayor claridad por qué estás tú aquí. ¿Cuál es tu cometido? A lo mejor todas las
dificultades, penalidades y adversidades que has vivido tienen un sentido. ¿Sí o no? Pueden tener un sentido que tú estés aquí. Hace 30 años, esta congregación era toda de españoles. Después de 30 años hay una diversidad de naciones. ¿Qué sentido tiene eso? Quizás tú tengas algo que aportar. Por eso yo te pedí que te pongas en pie, vamos a orar. A ver. Le tengo que poner las gafas, porque si no, no las veo. Uh-huh. Vamos a orar por... ¿Cómo se llama él? Orlando. Vamos a orar por Orlando. Y vamos a orar por Pedro en Zaragoza, que es el pastor de la iglesia. Y vamos a orar por Consuelo, que está ingresada en la UCI. Y vamos a orar especialmente también por Alejandro en Brasil. Sabéis que él ha sido operado de segunda vez, está mejor, pero está en una fase de recuperación. Gracias por Mari Carmen, que ya está aquí con nosotros. Y vamos a orar también por Olga, por María Ángeles de Loja. Pero el cometido de esta mañana es orar por las naciones. ¿Somos capaces de venir uno de cada país aquí adelante? Brasileños hay muchos, así que uno que salga de Brasil. O una. Venga, Cecilia, tú misma, Cecilia, ven por aquí. De Venezuela, por Milagros. Salvador, Honduras, Argentina, Colombia, España también, somos Nicaragua. ¿Quién va a salir de Colombia? Venga, John. ¿Quién falta más por representar a su país aquí? Ecuador, Perú. ¿A dónde está mi amigo? El peruano, ven por aquí. Perú. Honduras. Honduras también hay por ahí, ¿no? Eso. Es que como ha venido nuevo no lo he visto. ¿Quién más falta? Falta un español, ¿no? La Tere, venga. ¿Falta alguno más? Allí. Lógicamente esto es algo de lo que puede representar el mundo, pero no es todo el mundo. Pero vamos a orar para que en alguna forma la iglesia del Señor pueda asumir su responsabilidad de evangelismo, de comunicación, y el Señor nos enseñe. Yo tengo carga por eso, que mis argumentos quizás no sean los mejores. Que mi forma de pensar quizás no sea la más idónea. Ni la mejor. Y a lo mejor ni la más acertada. Pero Dios no tiene nada que ver con eso. Eso lo formo yo y mis circunstancias. Mi responsabilidad está en si yo soy capaz de dejar mi forma de pensar para meterme en lo que Dios
quiere comprometerme a mí. El Señor llevó a Pedro a casa de Cornelio y le vio y le dijo, esta es tu responsabilidad. Y a partir de ahí la luz de Dios pues fue diferente en la mente de Pedro. Ojalá nosotros lleguemos a ese punto donde veamos en nuestro tiempo de oración que nuestros argumentos quizás tienen que cambiar. No porque Dios quiera anularte ni manipularte, sino porque quiere enseñarte por medio de la luz que representa Jesús cómo caminar en el deseo de Dios. Y eso es mucha responsabilidad, porque eso te va a sacar de tu sitio, de tus circunstancias, y te va a meter en una dinámica diferente. Si somos capaces de entrar en esa dinámica, vamos a entender que lo mejor de Dios está por venir. Así que vamos a orar. Padre, te damos